Romanos 1, versículo 16. Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Padre, la gloria y la honra es para ti, en el nombre de Jesús. Gracias por este momento que nos regalas para meditar en tu palabra, ser edificados a través de ella, recibir este alimento que tú tienes para nosotros hoy. Gracias por el privilegio que me das de compartirla. Es un privilegio. ¿Quién soy yo, Padre, para que pudiese hacerlo? Es por tu misericordia, Señor, que tú me permites hacerlo. Me das ese honor, Padre. Te ruego que me guíes en la enseñanza de tu palabra, pues, para que yo pueda ser fiel, Señor, a tu palabra. Pero también te pido por los oyentes, para que sus oídos y su corazón estén abiertos, Señor, a tu palabra, y que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú le envías hoy a este lugar. En el nombre de Jesús, amén. El apóstol Pablo está diciendo, hermanos, que él no se avergonzaba del evangelio. Ya sabemos qué es el evangelio. El evangelio es la buena noticia de salvación, que Cristo vino y murió por nuestros pecados, amén, y que el que cree en él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y Pablo decía: yo no me avergüenzo. Es decir, esta palabra no me avergüenzo, aquí en este contexto, tiene dos significados principalmente. Los dos los aplicó Pablo allí. Uno es el que nosotros conocemos normalmente, es de que a mí no me da pena, no me escandalizo. Aunque a la gente, Pablo decía, aunque la gente, porque en esa época, como hoy en día, ¿no? El mundo, o sea, son más los que se oponen al evangelio, ¿sí? Y son muchos los que rechazan el evangelio, y eso puede causar de alguna manera una vergüenza, ¿cierto? Como cuando usted, todo el mundo le está diciendo: no, yo no quiero saber de eso, yo no quiero saber de eso. Eso puede producir, el diablo lo utiliza para producir en uno una vergüenza, pena, ¿sí? Y yo sé que a usted de pronto le ha pasado que no le ha compartido el evangelio a alguien porque le ha dado pena. Pablo decía: no me da pena, pero el otro significado es que no me da miedo. La palabra no me avergüenzo también es no me da miedo, no me da ese temor de tener problemas por causa del evangelio. ¿Por qué? Porque cuando él predicaba el evangelio, y en esa época y en ese contexto, predicar el evangelio traía muchos problemas hasta de muerte, ¿ok? Ya ustedes, no necesito explicarles, lo han leído, cómo por predicar el evangelio los metían a la cárcel, los apedreaban, en fin. Entonces Pablo decía: por encima de todo eso, no me importa, yo no me avergüenzo, amén. A mí no me da pena ni me da miedo predicar el evangelio. Pero él tenía una razón, no era porque él fuera loco, no fuera que decir: Pablo, es que tú eres loco, Pablo, es que eres masoquista, es que te gustan que te golpeen, te gusta que te humillen, te gusta que se burlen de ti. No, Pablo no era nada de eso, sino que él tenía una razón más grande, superior, para no avergonzarse. ¿Y cuál era esa razón? Él dice: porque es poder de Dios para salvación, amén. El evangelio, hermanos, se expone con palabras, pero no es simplemente palabras. El evangelio tiene poder, amén, y es un poder no humano, es un poder de Dios. En el texto que hoy leíamos en la escuela dominical esta mañana, de 1 Corintios 2, del 1 al 5, donde Pablo dice que él no les predicó a ellos, a los corintios, con excelencia de palabra ni con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, amén. O sea, el evangelio es poder, y no cualquier poder, es poder de Dios, amén. Ahora, es poder de Dios, es un poder tan grande que es un poder para salvación. El evangelio salva, amén. El evangelio, hermanos, salva. Vean, miren, yo quiero que interioricemos esto. Aunque esto no es lo más popular hoy en día, de verdad no es lo más popular, tampoco en esa época era lo más popular, pero lo que salva a la gente es el evangelio. Amén. ¿Ok? Lo que salva a las personas es el evangelio. Es decir, cuando usted le predica a la persona la buena noticia de que Jesucristo vino y murió en la cruz por nuestros pecados, usted está predicando la noticia de salvación a ellos.
No es lo más popular porque la gente quiere escuchar otras cosas. La gente quiere escuchar que si Dios me va a dar casa, que si Dios me va a dar ropa, que si Dios me va a dar marido, que si Dios me va a dar mujer, que si Dios me va a dar plata, bueno, que si Dios me va a sanar. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Y por eso usted ve que la gente corre detrás de todos aquellos que saben decirlo. Amén. Ahí me preguntaba, no sé si usted estaba ahí, el hermano Miguel preguntaba por qué, cómo hacían o por qué tanta gente iba a cierto sitio. Entonces yo le explicaba, es que eso es muy sencillo. Eso es muy sencillo. O sea, ellos saben qué es lo que a la gente le gusta escuchar. A la gente no le gusta escuchar que le digan que usted es un pecador y que si usted sigue en el pecado va para el infierno. A nadie le gusta eso. ¿Sí? Al mundo no le gusta eso. A mí tampoco me gustaba que me dijeran así. Pero ¿qué sí le gusta a la gente? Que le digan, a ti te va a ir bien. A ti te va a ir bien. Dígame, ¿a usted no le gustaría eso? Mire, entonces yo le explicaba a Miguel eso delante de usted, le decía, mira, si alguien, llego yo y le predico, venga fulano, usted está en pecado, arrepiéntase, porque si usted no se arrepiente se va para el infierno. Él me escucha ahí, él me escucha por respeto, ¿no? Pero la próxima vez, apenas me vea que vengo, que voy por esa cuadra, él se mete por la otra, él va a dar la vuelta, es lo más probable, ¿sí? Porque va a pensar, ya viene aquel a cansar. Pero si yo en lugar de haberle dicho eso, de que tú estás en pecado, arrepiéntete, porque no vas para el infierno, le hubiera dicho, como estás de bien, y mire, Dios tiene una gran bendición para ti, Dios te va a seguir bendiciendo, Dios tiene muchas cosas para ti, el Señor me dice que va a llegar un recurso económico muy grande a tu casa. Ahí, y uno lo deja ahí, ¿qué cree? La próxima vez que Él me vea, Él va a salir corriendo donde mí. ¿Por qué? Para volver a escuchar esas palabras lisonjeras, porque eso agrada al oído, ¿cierto? Eso es lo que pasa. A la gente le gusta que le digan, tú estás bien. Pero si por ejemplo usted le dice, mire, yo te veo mal, te veo como demacrado, estás enfermo, ¿verdad? Ya no quiere que... Pero yo le digo, yo como la veo usted de bien, como está de bonita, como está bella, como está de preciosa, como está de precioso, te veo rozagante, tienes una cara de victoria. Esa persona va a querer que yo todos los días me encuentre con ella, porque a la gente le gusta eso, ¿ok? Entonces, hermanos, el evangelio verdadero y puro no es muy popular, porque el evangelio habla precisamente de que somos pecadores, de que si no nos arrepentimos vamos para el infierno, amén, y habla de que la salvación es por la muerte de alguien, de Jesucristo, etc. Pero Pablo decía, no me avergüenzo, aún así, aunque no sea muy popular, no me avergüenzo. Así tampoco usted, hermana, usted no debería avergonzarse del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Esa palabra, aunque no es muy popular, pero esa palabra es la que salva. ¿Ok? Hermano, hermana, y déjeme decirle que nuestra primera preocupación debe ser que las personas sean salvas. ¿Amén? Que las personas sean ¿qué? Salvas. Pastor, entonces no me preocupo porque las personas reciban sanidad física, reciban prosperidad económica. Sí, preocupémonos por eso. Claro que sí. Pero la primera preocupación nuestra debe ser ¿cuál? La salvación. ¿Sí? Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo y perdiere su alma? Y ganare todo en el mundo y perdiere su alma. Entonces, hermano, ahora, ¿es poder de Dios para salvación a quién? Es muy claro lo que dice el apóstol Pablo, dice, a todo aquel que cree. El que no cree no recibe la salvación. Por más que le hayan predicado el evangelio, si no cree en qué, en el evangelio, no va a recibir la salvación. Amén. La persona para ser salva necesita creer en el evangelio. Gloria al Señor. Bien, mi amado. Entonces, escúcheme bien, mire, por favor, estamos en una predicación y es la predicación de la palabra de Dios. Amén. Esto es muy importante. Amén, ¿sí o no? Y así como el evangelio es poder de Dios para salvación, la palabra de Dios es poderosa. Viene del cielo. Amén. Dada por hombres imperfectos como yo, pero de todas maneras es la palabra de Dios. Amén. Entonces,
Hermanas, no debemos avergonzarnos de predicar el Evangelio. Entonces, aprovechemos que estamos aquí como solitos, ¿cierto? Estamos, ustedes que han estado entrenando en evangelismo, quiero compartirles, no nos avergoncemos del Evangelio. ¿Por qué nos da vergüenza predicar el Evangelio? Aquí en Colombia no es porque nos persigan, porque aquí, antes, como que está de moda ser evangélico. Sí, todo el mundo, Dios le bendiga, el Señor Jesús, que no sé qué, ¿cierto? Aunque sabemos que la mayor parte no lo son, pero está de moda. Hemos ganado muchos espacios en Colombia. Pero sin embargo, nos da a veces pena predicar el Evangelio. ¿Por qué? Hermano, tenga en cuenta, en la predicación del Evangelio hay dos aspectos muy importantes. Uno, el primero de ellos, hay que orar. ¿Hay que qué? Orar. Hay que orar mucho, hermano. Hay que orar a Dios, hay que orarle al Señor por el Evangelio. Hay que orar ¿para qué? Hay que orar, por ejemplo, para que Dios nos ayude a hallar gracia, ¿cierto? Que cuando prediquemos el Evangelio hallemos gracia. Oremos para que se nos abran puertas. O sea, ¿qué es abrir puertas? Que encontremos gente dispuesta a escuchar la predicación del Evangelio. Amén. Oremos por eso. Oremos porque el corazón de esas personas a las cuales vamos a predicar el Evangelio se sensibilice, se ablande, quieran escuchar el Evangelio. Amén. Oremos para que Dios tenga misericordia de esas personas a las cuales le predicamos el Evangelio y el Espíritu Santo cuando prediquemos las convierta. Oremos para que también Dios se manifieste con poder, señales y milagros cuando predicamos el Evangelio. ¿Sí ven que hay mucho por lo cual orar? Oremos. Oremos para que Dios nos dé sabiduría a la hora de predicar el Evangelio, para que Dios nos dé denuedo, para que Dios nos dé fluidez. Amén. Para que Dios nos recuerde la palabra que tenemos que predicar. Hay muchas cosas por las cuales orar. Oremos para que Dios reprenda a Satanás, porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿sabe cuál es el primero que llega ahí? Satanás. El diablo llega ahí a robarse la semilla que sembramos. Amén. Él llega a robarse la semilla inmediatamente. Oremos para que Dios no permita que el diablo se robe la semilla que sembramos en esa persona. Oremos por el Evangelio, hermanos. O sea, un primer aspecto, un primer recurso en el evangelismo es la oración. Amén. Oremos también después de que le prediquemos a la persona. Oremos para que Dios confirme esa palabra que le predicamos a esa persona. Amén. Oremos para que Dios toque el corazón, para que Dios le recuerde ese evangelio, en fin, para que Dios permita que esa palabra que sembramos en él produzca el fruto para salvación. Hermana, hágase una pregunta. ¿Sí está orando así? Yo me hago esa pregunta. ¿Sí estoy orando así? ¿Le estoy dedicando tiempo a orar por el evangelismo? Oremos. Hay muchas cosas por las cuales orar. Están ahí en la Biblia. Ellos oraban para que Dios les abriera puertas, para que Dios les diera de nuevo, en fin. Entonces, oremos por eso. Amén. Pero además de orar, primero que todo, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Diga orar. Orar por el evangelismo. ¿Sí? Orar por nosotros como evangelistas, orar por las personas que vamos a evangelizar. Amén. Hermanos, pero también oremos. Pero además de orar, no nos quedemos solamente orando. Hay que ir al campo de batalla. ¿Cómo vamos al campo de batalla? Hermanas, vamos a predicar el evangelio. Usted no puede quedarse de rodillas. Tiene que caminar e ir y predicar el evangelio, hablarle a las personas acerca de la buena noticia. Amén. Entonces, primero, orar. Y segundo, ¿qué hacemos? Ir al campo de batalla. ¿Qué es ir al campo de batalla? Ir a predicar el evangelio. Amén. Entonces usted ora y va y le predica a esa persona. Ora y va y le predica a la persona y vuelve y ora por lo que predicó. Amén. Hay que tener en cuenta esos dos puntos: orar y predicar el evangelio. En evangelismo, orar por el evangelismo y predicar el evangelio. Ahora, ¿qué predicamos? Muchas veces nos da pena predicar, pero yo he escuchado, ¿no? Al principio sobre todo he escuchado mucho esto, porque
decían, es que me da como pena. Pero ¿por qué le va a dar pena hablar de Jesucristo? Y una de las causas es que no sabe qué decirle a la persona. ¿Cómo le digo? ¿Qué le digo? Si me pregunta algo, ¿qué le respondo? Hermanos, el apóstol Pedro, en una de sus cartas, él recomendaba que que los creyentes, le recomendaba a los creyentes a santificar sus corazones y apartarlos y a estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo el que les demandara, les preguntara la razón de la esperanza de ellos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Debemos estar preparados para responderle a esas personas. Amén. En primer lugar, ¿preparados con qué? Con el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje evangelístico? Voy a volver a repetir el mensaje evangelístico, porque es una tarea que al menos ustedes dos tienen esa tarea, hermanos. En el mensaje evangelístico le hablamos del amor de Dios. No estoy diciendo que tiene que ser en ese orden, usted verá, pero el mensaje evangelístico incluye el amor de Dios, ¿sí o no? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice Romanos 5:8? Mire, vayan allá por favor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Sí ven? ¿Está incluido o no está incluido el amor de Dios? Entonces, hermanos, en el evangelismo está incluido el amor de Dios. Hay que hablar del amor de Dios. ¿Pero qué hablamos del amor de Dios? Cosas como, por ejemplo, mire, Dios nos ama, o Dios te ama, Dios ama a la humanidad. Y en ese amor Él quiere que disfrutemos a plenitud de su amor, de las bendiciones que Él tiene. Él tanto nos ama que quiere que vivamos con Él en comunión por siempre, ¿cierto? Que disfrutemos de su presencia por siempre. Él tiene grandes propósitos para nuestra vida, eso es verdad. Él tiene grandes planes para la vida del ser humano, es verdad. Y todo eso, ¿por qué? Por el amor que Él nos tiene. Amén. Entonces, en primer lugar, o yo siempre digo que en primer lugar, o uno de los aspectos es hablar del amor de Dios. Pero también tenemos que hablar, y no se nos puede olvidar, ¿de qué? Del pecado. Del problema. El problema principal del ser humano es el pecado. ¿Por qué es el problema? ¿Por qué? Porque el pecado del ser humano es el que le impide al ser humano disfrutar a plenitud del amor de Dios. ¿Qué es pecado? Pecado es desobediencia a Dios. Todos somos pecadores, o sea que todos sufrimos las consecuencias del pecado. La primera consecuencia del pecado es separación de Dios. El pecado impide que tengamos comunión con Dios, amistad con Dios. Tengan en cuenta eso. Miren qué dice Isaías 59:1-2. Isaías, recuerden que Isaías está en el Antiguo Testamento, es profeta mayor, va después de los poéticos. Isaías 59:1-2 dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades son maldades. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Hermanos, Dios está ahí dispuesto a bendecir, pero ¿qué impide? Isaías 59:1-2. ¿Qué impide la bendición? El pecado, nuestra maldad. El pecado es perverso. Hermanos, y mientras las personas no se crean pecadoras, no crean que son pecadoras, mientras ellas no conozcan la perversidad del pecado, ellas no se van a arrepentir, ellas no van a ver el problema. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Saben cuándo va una persona donde el médico realmente, o a una urgencias de un hospital? ¿Cuándo? Cuando se da cuenta que está enfermo. Mientras no reconozca que está enfermo, él no va a ir. Amén. Lo mismo pasa con una persona. Usted lo quiere llevar a Dios, a Cristo. Él no va a ir a Cristo mientras no reconozca la necesidad de Cristo. Y la única manera de reconocer que necesita a Cristo es cuando reconozca que es un pecador. Entonces tenemos que hablar del problema que es pecador. Pastor, eso no es muy popular, pero es que el evangelio no se predica para que a la gente le guste, sino para que la gente crea y se salve. Amén. Es para eso. Yo me acuerdo cuando estaba chico,
que a uno no le gustaba tomar los remedios. Eso era un problema, pues. La mamá con una correa se toma el remedio y uno lo tomaba pues por la correa, ¿no? Hoy en día como que los remedios saben a bueno, pero era un problema. La gente no quiere que se le hable de su verdadera condición. Esa persona que está hoy en los carnavales, mañana dígale que eres un pecador, que está grave, tiene que arrepentirse. Él no lo va a entender, no lo va a creer. Pero hermanos, tienen que saberlo. Amén. No se trata de llenar las iglesias de gente no arrepentida, no, de eso no se trata. ¿Sí? De eso no se trata, porque se trata es, como dice allí en Hechos, que Dios añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? A los que habían de ser salvos. No era que la llenaba de gente ahí, sí, como hoy en día los hombres llenan las iglesias de gente, claro, gente que diezma, gente que ofrenda, gente que pacta, gente que siembra, gente que está engañada, porque les han dicho, porque no les hablan del pecado. No les hablan del pecado. Porque no juzguéis. Porque la palabra de Dios, según ellos dicen que no juzguemos, que quiénes somos nosotros. No, a nosotros nos manda hablar del pecado. Amén. Porque si no se les habla del pecado, ¿cómo se les va a hablar de arrepentimiento? Entonces a la gente hay que hablarle, primero, el amor de Dios. Amén. Pero segundo, hay que decirle que hay un problema que impide que las personas disfruten del amor de Dios a plenitud. Sí disfrutan algo, pero a plenitud. Y ese problema se llama ¿cómo? El pecado. ¿Y las consecuencias del pecado cuáles son? Separación de la comunión con Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 59, 1 y 2 hace la referencia de como un muro, una división. Hace la gráfica como de un abismo. Nos separa la comunión con Dios, pero es más, si la persona no se arrepiente, si no arregla el problema del pecado, ¿va para dónde? Para el infierno, la muerte eterna. Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Ya debemos saberlo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Mala dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿La paga del pecado qué es? Y ahí habla de muerte eterna, hermano, muerte espiritual. Entonces hablemosle de pecado, pero hablemosle a la gente también. Aquí hay un puntico que a veces se nos olvida. Hay que decir a las personas que no pueden salvarse por sí mismos. ¿No pueden qué? Porque la gente dice, bueno, sí, yo soy pecador, pero yo me puedo salvar por sí mismo. Ese borracho el lunes va a la misa del cementerio, ¿sí? Va y lleva una ofrendita, ¿verdad? Y va y toca 3 tumbas allá, y casi lo hacen, pues yo fui uno de esos, ¿sí? Tocan allá, es la tumba de mi tía y mi abuelo que era un santo y mi abuelita, ¿sí? Yo lo digo porque así lo hacía yo, esto parece chistoso, ¿no? Pero así, ¿ustedes nunca lo vieron? ¿Sí? Bueno, tocan, y él va allá y después hace un acto de contrición y tiembla y pone así, cae homosexual ahí, ¿sí? Y después va y está muy mal, pues, él está muy mal, va y se arrodilla ante el cura, escúchame padre, que me pegué una borrachera, yo no sé qué hicieron, no sé qué hicieron conmigo, ni tampoco qué hice, pero yo no, sí padre, yo te absolvo, 10 padre nuestro, y yo una ofrendita ahora ha sido San Antonio, ahora listo, pum, pum. Y el tipo sabe cómo se va a sentir. Esto parece chistoso, pero así es el cuento. ¿Cómo se siente él? Chévere. Libre de pecado. Él cree que con lo que hizo, con la ofrendita, con ir a tocar a 3 tumbas, con decirle al cura, que ya con eso es, porque él mismo. Y no solamente eso, Dios le queda debiendo. ¿Por qué? Porque él dice, no, pues esto me alcanza para otras borracheras, con toda esa plata que di. No, el hombre no se puede salvar por sí mismo. Amén, no puede. Sí, hay que hacer buenas obras, sí, pero no puede salvarse, eso no lo salva. Amén. Entonces, como el hombre no se puede salvar a sí mismo, él necesita un salvador. Y ese salvador se llama Jesucristo. Por eso es que necesitamos a Jesucristo. Si el hombre pudiera salvarse a sí mismo, no hubiera la necesidad de que Jesús hubiera muerto en la cruz. Entonces necesita a Jesús. A la gente hay que hablarle que Dios ha dado la solución. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Él murió en la cruz, pagando por nuestros pecados. Ahora, y por último, ¿qué tenemos que decirle? Lo que tiene que hacer para alcanzar la salvación. ¿Qué tiene que hacer la persona? Arrepentirse y creer en Jesús. Creer en Jesús es lo mismo que creer en el Evangelio.
O sea, o creer en el Evangelio o creer en Jesús, porque el Evangelio es Jesús. Amén. El poder de Dios para salvación, el Evangelio está encarnado en Jesús. Entonces hay que decirle a la persona, mira, para poder alcanzar la salvación tienes que arrepentirte, es decir, reconocer que eres pecador. ¿Qué es arrepentirse? Reconocer que eres pecador, dolerte por el pecado, pedirle perdón a Dios por tu pecado y tomar la decisión de no seguir pecando. Amén. Tomar la decisión de no seguir pecando. Ese es el arrepentimiento. Y entregarle tu vida a Jesucristo. ¿Cómo sabemos que la persona se arrepintió? Si le entrega su vida a Jesús. Y entonces, si así lo hace, es salvo. Y entonces, ¿qué hay que hacer de ahí en adelante? Perseverar. Hoy lo vimos, ¿verdad? Después de que la persona ha recibido el Evangelio, que ese es el Evangelio, lo ha aceptado, lo ha creído, ¿qué tiene que hacer? Perseverar en el Evangelio. Entonces, hermanas, no nos avergoncemos de predicar el Evangelio. Amén. Y yo les pido disculpas a ustedes si me vuelvo un poquito intenso, pero yo voy a seguir insistiendo sobre el contenido del Evangelio. Amén. Eso es bueno para ustedes, porque ustedes van a llenar de confianza a la hora de hablarle a alguien del Evangelio. Puede ser que en un momento dado usted se encuentre con una persona y no le puedan decir todo esto, pero si le dicen algo, lo dejan con la puerta abierta para después decirle algo. Puede ser que ustedes le hablen solamente del amor de Dios, pero lo deja ahí como para una próxima vez, para una próxima entrega. Puede ser que usted solamente le hable del pecado. Mire, es que el problema es que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos, pero siempre debemos llevarlos ¿a quién? A Jesús. Siempre a Jesucristo. Siempre a Jesucristo. Hermana, exhortación: no te avergüences de dar testimonio de Jesús. Predica el Evangelio. En evangelismo hay dos recursos, dos eventos, dos acciones que tenemos que hacer. ¿Cuáles son? La primera, ¿cuál es? Orar. Orar y orar y orar por ese evangelismo. ¿Y segundo qué? Ir al campo de batalla. ¿Qué es ir al campo de batalla? Evangelizar. Allá al campo, allá decir la gente. Digo que el campo de batalla es porque, aunque con la oración usted también está en un campo de batalla, pero en lo espiritual, ¿cierto? Usted está viendo esas almas, ahí las está viendo, las está poniendo delante del Señor. Usted ve cómo el Señor le está dando de nuevo, ya. Eso todo lo vio en oración. Ahora salga y póngalo en práctica. Lo que vio en oración, lo que usted pidió en oración, póngalo en práctica. Usted dijo, Dios, dame valor para predicar el Evangelio. Ahora ponga en práctica ese valor. Ese es el campo de batalla. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a darle